Medicina de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Tiene un posgrado en pediatría en el Hospital Infantil Robert Reed Cabral y un segundo posgrado en hematología pediátrica del Hospital Infantil Robert Reed Cabral también. Tiene un aval de la Universidad Autónoma de Santo Domingo y un diplomado en inmunohematología de la Universidad Javeriana de Colombia. Buenos días, doctora. Bienvenida a Cátedra Médica. Muy buenos días, Liz. Siempre, como siempre, feliz de estar aquí con ustedes. Así es, nosotros también muy contentos de que nos pueda acompañar y que pueda llevarle a la gente esta información para que la gente pueda educarse y pueda cuidar de su salud. Hoy vamos a estar hablando sobre hemorragias o sangrados anormales. Usted tiene la oportunidad de comunicarse con nosotros al 809-682-9850 y también puede llamarnos a través de nuestra línea internacional 833-380-0062 o escribirnos a través de nuestro canal en YouTube Rumba FM. Doctora, yo creo que sería importante comenzar contextualizando, definiendo qué es esto de hemorragia, sangrado, cómo podemos definirlo desde el punto de vista de la hematología. Así es, realmente es bastante sencillo. Las hemorragias simplemente es la salida de sangre desde los vasos sanguíneos. La sangre está dentro de lo que llamamos venas, arterias, que son los vasos. Cuando hay salida de esta sangre fuera por cualquier razón, que luego hablaremos, se considera una hemorragia. Incluso puede ser que sea visible o no. La hemorragia. O sea que esa hemorragia puede darse de manera interna como de manera externa. ¿Eso se refiere con que sea visible o no sea visible? Porque podemos tener sangrados internos, incluso puede haber microhemorragias que son pequeñas sangrados en vasos capilares, que son esos vasitos sanguíneos muy finos y a veces lo que se evidencia son algunas sangrados en piel como moretones o hematomas. Entonces, doctora, en base a eso que acaba de señalar, ¿existe una clasificación para los sangrados, para las hemorragias que pudiéramos orientar a la gente con eso hoy? Sí, se pueden clasificar dependiendo, claro, la gravedad del sangrado. Por ejemplo, podemos tener sangrados leves, moderados o severos. Eso va a depender la cantidad de sangre que presente el paciente y que pueda poner en riesgo su vida. Ahí hablamos, por ejemplo, de un sangrado severo cuando la hemorragia es masiva y que la vida del paciente está en riesgo por la pérdida aguda o activa de sangre. Las hemorragias leves tienden a ser o pueden ser visibles, activas, por ejemplo, que sea un sangrado, por ejemplo, nasal leve o un sangrado cutáneo como un hematoma. Entonces, son consideradas hemorragias. Pero también las hemorragias se pueden clasificar en sangrados que pueden ser internos o externos, como mencioné. Podemos tener hemorragias internas en algún vaso sanguíneo o algún órgano interno. Por ejemplo, un sangrado intestinal que también puede presentarse dentro del tracto intestinal, sangrado gástrico, sangrado del vaginal dentro del útero, por ejemplo, en la mujer. Son sangrados que no al principio no se vean, pero puede llegar a tener, ¿verdad?, evidencia. Los sangrados internos también dentro del abdomen, por ejemplo, si hay una fractura, una rotura de un órgano, a veces no se va a ver, pero tiene una sintomatología. Mientras que los sangrados externos, que son los que podemos ver, son cualquier hemorragia cuando tenemos un trauma, una herida, un sangrado nasal, un sangrado en piel, que sí podemos evidenciarlo. Entonces, la hemorragia, como usted dice, siempre será entonces una señal de alerta o de alarma de una situación anormal, porque no es normal que las personas estén sangrando. Correcto, excepto el sangrado normal del periodo menstrual de una mujer ya en edad fértil, cuando empieza su primer periodo. Consideramos que quizá el único sangrado que es normal, periódico, que presenta la mujer. Obviamente, es normal, entre comillas, si tenemos que tener presente cómo es el sangrado menstrual. Hay mujeres que tienen alteraciones de ese sangrado y tienen un sangrado excesivo menstrual, entonces ya no se consideraría, aunque es el periodo, pero puede ser anormal. ¿Cuáles características puede tener ese sangrado que la mujer ve todos los meses que puede darle la alerta de que algo está pasando y que no es normal?
Sí, mira, lo normal es que el periodo menstrual vaya desde 2 a 5 días, como mucho menos de 5 días realmente. Ya cuando pasa de 5 días, se considera ya un periodo prolongado. No solamente también los días, sino la cantidad de sangre. Siempre preguntamos, ¿qué cantidad de toallas? Obviamente por higiene se puede cambiar más frecuente, pero se llenan las toallas, produce coágulos, que tampoco es normal. Tiene que constantemente estar cambiándose o se tiene escape de sangre, tiene que usar toallas buenas noches o toallas, incluso hay mujeres que tienen que usar prácticamente toallas de maternidad para Sí. los periodos menstruales. Nada de esto es normal. Entonces es importante la cantidad y el tiempo que dura el periodo. Bien, hoy conversamos con la doctora Janie Vega. Usted tiene la oportunidad de llamarnos a través del 809-682-9850. Cualquier duda que usted tenga con relación a este tema que estamos debatiendo hoy con la doctora Vega, pues usted puede despejarla. Ella está aquí en la mejor intención de poder orientarles. Puede llamarnos también a través del 833-380-0062. Buenos días, Cátedra Médica. Buen día. Sí. Mi pregunta es, mire, yo tengo 35 años. Entonces, cuando a mí me va a llegar la menstruación, días antes, a mí me salen algunos moretones en la piel. Yo he venido teniendo eso hace unos cuantos meses, entonces eso no es normal. Yo veía esos moretones, pero no lo asociaba con la menstruación. Pero ¿qué pasa? Que luego pasaron unos meses y ahí me di cuenta, y digo, y entonces me di cuenta que pasaba eso cada vez que me iba a llegar la menstruación. Quiero saber qué tiene que ver eso. Fui donde una ginecóloga y ella me dijo que vaya donde una hematóloga. Una preguntita, que no te vayas del aire, va a hacerte una pregunta. Cuando tus menstruaciones son normales, tienen una cantidad, vamos a decir, como yo estuve mencionando, que no es de muy larga, no sangras mucho, ¿o sí? Sí, yo sangro mucho, o sea, yo tengo 3 niños, a mí me prepararon el último parto, que fue el 2020, y mi menstruación es fuerte los primeros 3 días, luego yo mancho como 4 días luego. Aparte de los 3, ok. Sí. Sí, hay un poquito, entiendo que se puede salir un poquito de lo normal. Habría que ver si realmente, o sea, el sangrado es tan abundante en los primeros 3 días. Si fue así, tu sangrado desde la primera vez que cuando te desarrollaste, es importante saber algo. Primero, ¿has tenido otro tipo de hemorragia? Por ejemplo, sangrados nasales. Cuando pequeños muchas personas han presentado sangrados nasales recurrentes y luego que se forman o presentan su primera menstruación son abundantes. Es importante saber otro tipo de sangrado. Si te hacen moretones con facilidad en otro momento o no, también es importante. Y si en su familia hay historia de que otras mujeres, por ejemplo, han tenido lo mismo, sangrados abundantes, menstruaciones muy abundantes o que sangren fácilmente, hay que investigar algún trastorno de coagulación. Evidentemente, la más frecuente de trastorno de coagulación en las mujeres es un defecto, se llama enfermedad de von Willebrand, que habría que hacerte la investigación. Por eso, qué bueno que te refirieron a un hematólogo para investigar. No es que necesariamente tengas que tener un moretón antes de la menstruación. Esa asociación no es lo más común, pero sí hay que investigar porque posiblemente tengas la facilidad de hacer hematomas en piel y en otras áreas. Entonces, sí habría que investigarse esa condición en un hematólogo. Bien, 809-682-9850, la línea de contacto nacional, y la línea internacional 833-380-0062. Hoy hablando sobre hemorragias o sangrados anormales con la doctora Janie Vega. Doctora, usted ha hablado de una clasificación de los sangrados. Hablaba de sangrados externos, sangrados internos. ¿Cuáles de estos sangrados puede ser más riesgoso para el paciente? ¿Cuáles pueden traer mayores complicaciones? Bueno, depende, claro está, obviamente los internos al no evidenciarse puede poner en peligro más fácil la vida. Muchas veces comienzan a sangrar internamente y no se dan cuenta hasta que ya ha perdido una gran cantidad de sangre. Puede empezar con síntomas de dolor y que no se identifique que sea un sangrado. Por eso podemos decir que pudiera ser peor en ese caso, pero hay sangrados externos que sí son tan masivos que no da tiempo, ¿verdad?, llegar o no se hace una maniobra rápida de tratar de detener el sangrado y puede poner también en peligro la vida. Otra cosa de la clasificación que me faltó
es hablar también del origen del sangrado. Se pueden clasificar los sangrados en que pueden ser adquiridos o pueden ser sangrados, hemorragias que son hereditarias o genéticas. Hay personas que tienen enfermedades genéticas que le favorecen a presentar sangrados y otros que sencillamente por alguna condición, una herida, vamos a decir, un trastorno hormonal o un trauma, cualquiera puede presentar sangrados. El sangrado nasal, que generalmente hay personas que tienen, dice, estoy sangrando por la nariz y de repente para el sangrado y no pasa más nada. ¿Qué tipo de situaciones pueden provocar esto? Hay muchas situaciones. En niños es más frecuente, tiende a ser más frecuente, sobre todo en niños que tienen situaciones como de alergias, que se rasca mucho la nariz, que tienen rinitis, se viven rascando y pueden lesionar el vaso sanguíneo. La causa más frecuente de sangrado nasal en niños es una inflamación de los capilares de la nariz por alergias o inflamación, y al ellos estrujarse o rascarse puede presentar salida de sangre. Ahora bien, si es muy frecuente que lo haga, si el tiempo que dura la hemorragia o la cantidad de sangre que presente es mucho, ya hay que investigar más allá. Siempre es bueno que un niño o una persona que tengan sangrados nasales hagan esta pregunta. ¿Cuántas veces lo hace? A veces lo hace al mes, varias veces al mes. ¿Qué cantidad de sangre es una gotita o es bastante que puede mojar o ensuciar, por ejemplo, la sábana en cualquier momento? ¿Tiene alguna lesión o inflamación, una rinitis alérgica? O tiene antecedentes de la familia también que presentan lo mismo. Muchos pacientes tienen y dicen, eso no es nada, mi papá sangra y eso no es nada. Muchas veces ahí está el asunto, que si tienes familiares que presentan sangrados similares, puede estar ante un trastorno de coagulación congénito y que se manifieste sencillamente por una hemorragia nasales. Entonces, siempre hay que investigarse, tanto por un otorrino, donde le va a evaluar el área nasal, a ver si hay una lesión, incluso hay tumores nasales en esa área que favorezca el sangrado. Y si no se encuentra nada a nivel de otorrino, siempre investigarse con un hematólogo también. Doctora, la gente dice, ay, está sangrando por la nariz, eso es que tiene exceso de sangre. Eso es ¿Qué es cierto en eso, doctora? Realmente realmente no lo he visto por exceso de sangre. Sí hay otras situaciones que el exceso de sangre puede presentar, pero sangrados nasales no es una manifestación de esto. Se considera que no, realmente. Y bueno, aprovechando eso, ese tema que la gente repite así, quizás sin el conocimiento debido de poder hablar sobre eso. Sí. Usted dice, sí, el exceso de sangre puede provocar otras situaciones. ¿Cuáles situaciones puede provocar y por qué una gente puede tener exceso de sangre? El exceso de sangre, hay un rango, ¿verdad? Por edad que tanto hombres como mujeres, manejamos de hemoglobina. Pero hay situaciones que puede favorecer aumento de esta. Por ejemplo, cuando hay una condición médica que se llama policitemia, que va a producir su médula una cantidad no solamente de glóbulos rojos, sino de todo, de plaquetas, de glóbulos blancos. Vamos a decir, parecido al cáncer, pero no es maligno, es una descontrol de la médula ósea. Por eso, toda persona que tiene exceso de sangre siempre hay que evaluarle por un hematólogo para que descarte que no tenga esta condición, porque eso sí requiere un tratamiento. Y hay otras situaciones que sencillamente hay problemas cardiovasculares, tiene problemas pulmonares, falta de oxígeno, situaciones hormonales que favorece que haya aumento de sangre. Los síntomas son sencillamente, puede sentir cansancio, dolor en las extremidades, sensación de rojez o en exceso de enrojecimiento en manos, picazón o prurito en las manos por el exceso de la sangre. Puede haber hemorragia por exceso de sangre en piel cuando es demasiado, vamos a decir, en caso de policitemia, que aumenta mucho, puede haber microsangrados en piel. En ese caso sí pudiera haber sangrados, pero es porque hay también alteración de todas las células en la sangre. Bien, 809-682-9850, la línea de contacto nacional, y 833-380-0062. Usted se puede comunicar con nosotros. Además, puede ir a nuestro canal en YouTube y por allí dejarnos sus preguntitas. Nos escribe, doctora, a través de YouTube, Daris Alexander, quien es un oyente fiel de Cátedra Médica, y él
quiere saber si al almorzar, cuando come algo caliente y después toma agua fría al mismo tiempo, si eso puede provocar un sangrado estomacal. Realmente no por esto, puede que si tiene una úlcera, ya algo que pueda, o una lesión, por ejemplo, una varice sangrante, hay personas que tienen varices en el esófago o úlcera sangrante en el estómago, que pudiera favorecerle algunos alimentos lesionarle, pero una persona sana que no tenga ninguna condición no necesariamente tenga que presentar sangrado por esto. Bien. Doctora, retomando el tema del sangrado nasal, ¿cómo debe actuar, por ejemplo, un papá que su niño regularmente sangra por la nariz? Porque la gente solía decir, pon la cabeza para arriba, muchacho, para que no siga sangrando. ¿Es correcta esta acción? ¿Cómo actuar frente a un sangrado nasal? Sí, eso es muy importante por eso, porque hacemos totalmente lo contrario de lo que se recomienda. Sí. Cuando hay un sangrado nasal, no debemos echar la cabeza hacia atrás. ¿Por qué? Porque toda la sangre va a obstruir, va a llegar al estómago, puede irritar y entonces comienza ese niño a vomitar sangre y ahora no se sabe de dónde la sangre, si de la nariz o del estómago. Bueno, una serie de situaciones. Lo que se recomienda es mantener la posición recta de la cabeza, un poquito inclinada hacia abajo, la parte de la cabeza, y taponar esa área por unos minutos dependiendo del grado de sangrado. Taparse la nariz que está sangrando y dejarla de unos 5 o 10 minutos dependiendo, obstruida, con la cabeza mirando hacia abajo. Podemos decir, pero va a sangrar más. No, ahí evitamos que ese sangrado vaya posterior y ahí empiece una irritación peor. Incluso en situaciones más graves, sí va a requerir un taponamiento, que es colocarle unas gasas hacia atrás en el área que está sangrando. Pero mientras tanto, esa es la medida. Cabeza hacia abajo, a obstruir la fosa nasal que está sangrando por unos minutos. Trastorno de coagulación. Usted habló de que hay personas que tienen trastorno de coagulación. Sí. ¿Podría usted darnos un poco más de detalles sobre eso? Y si los moretones que a veces le salen a las personas están vinculados a que pueden tener ese tipo de situación. Sí, mire, los moretones son muy comunes. De hecho, una de las razones que los padres van a consulta, dicen, a mí les salen moretones. Obviamente, con los niños hay una situación, es que sabemos que los niños son muy activos, les encanta encaramarse, ¿verdad? Correr y jugar, y bueno, eso hace que ellos tengan más propenso a presentar moretones. Ahora bien, siempre les digo, ¿qué área es la más común de que un niño se pueda dar un golpe y tener moretones? Si hay moretones en las piernas, en el área anterior, donde sabemos que que está en contacto con el huesito de la pierna, ahí es muy fácil que haya sido por un golpe que ni siquiera se dio cuenta el niño. Ahora, si tiene moretones en áreas que no son comunes darse golpe, abdomen, en la cara, en los brazos, en situaciones del muslo, por ejemplo, y que son muy frecuentes que aparezca, que el niño no sepa cómo le salió, o si se da un golpe, pero presenta como un hematoma tan grande que no se relaciona al golpe que se dio, por ejemplo. Eso es una situación de alerta que puede ser algún trastorno de coagulación. Los trastornos de coagulación son variables, podemos sospecharlos básicamente cuando desde pequeños podemos presentar, ya mencioné, los hematomas en estas áreas que no son comunes darse golpe, cuando aparecen de manera espontánea y frecuente, cuando hay sangrados nasales también a repetición con antecedentes de familiares que presenten lo mismo, cuando hay, por ejemplo, sangrado también ya en articulaciones, rodilla, codos que se inflamen, a veces se confunden con una inflamación normal, una artritis, y es un sangrado en esa articulación, ya puede ser un trastorno más severo. También cuando hay las mujeres, las menstruaciones muy abundantes, que incluso pueden llegar a presentar anemia secundaria a estas menstruaciones. Entonces, todo eso pueden ser signos de alarma de algún trastorno de base. Bien, vamos a escuchar, doctora, qué dice la gente. Buenos días, Cátedra Médica. Buenos días, ¿cómo están? Todo muy bien. Adelante con su pregunta. Doctora, ¿será creencia o a veces usted me saca de la duda? En los años 80, cuando yo tenía mi primer hijo, él sangraba mucho de la nariz. Y una amiga me dijo, cuando él esté haciendo eso, busca un algodoncito y mójalo de vinagre, pónselo en la nariz, se le para.
Porque ya el niño se acostumbró que cuando él veía, yo no sé qué era, él siempre sangraba de noche y me llamaba, mami, dame el algodón con el vinagre que estoy sangrando. Yo le ponía eso y se le paraba de una vez. Pase buenos días, muchas gracias. Gracias. La doctora le va a responder ahora si eso es correcto o no. Vamos a seguir escuchando a la gente. Buenos días, Cátedra Médica. Sí, buenas tardes. Sí, adelante. Ante todo, felicitarlo por el eminente programa que están transmitiendo, ya que le sirve de orientación a las personas. La pregunta mía va relacionada es con la alergia, por ejemplo, ¿qué causa, qué consecuencia puede causar una alergia constante? Que de cualquier cosa que uno tome, hasta un jugo de una vez, hay una alergia, o sea, una roncha en todo el cuerpo. Entonces, me gustaría que la doctora me diera la explicación sobre eso y que dónde ella está ubicada, en qué consultorio, para ver si le hacemos la visita por allá. Sí, por supuesto. En lo adelante vamos a estar dando todos estos detalles. Vamos a seguir escuchando a la gente. Buenos días, Cátedra Médica. Saludo, Liz. Hola, adelante, Albert. Saludo especial para Montero. Hola, Albert, ¿cómo estás? Y para todos los que están ahí, especialmente para la doctora. Gracias, Albert. Bueno, aquí tengo yo una persona que me está apoyando. Yo le invito a que llame también. Pero entonces me está apoyando con esta pregunta que le voy a hacer, porque ya como que lo discutimos, pero yo quisiera que la doctora, bueno, dé su opinión. Es una pregunta, esta palabra que voy a usar en el diccionario, es una pregunta tan pendeja para mí, pero quizá para ella no. Okay. Doctora, el sistema circulatorio se forma evidentemente de dos sistemas más. Está el sistema vascular, con las arterias, con los vasos, con los capilares, y está el sistema hematopoyético, básicamente la sangre. La sangre rueda, corre por dentro de esos vasos, anatómicamente hablando, por dentro, sin ningún problema. Se puede producir un sangrado si un vaso se rompe, se agrieta, si hay alguna patología, se rompe, entonces sale el sangrado. Puede ser interno o externo. Pero ella pregunta, entonces, si los vasos están buenos y hay un problema de trastorno de sangre específicamente, puede ser de coagulación, y se produce entonces un sangrado, es porque el vaso está mal. O sea, ¿qué hace que el vaso no conserve el flujo sanguíneo, aunque tenga problemas? Es que también el vaso puede tener una patología que pueda permitir la salida, ya sea el capilar, las venas o las arterias. No sé si se entiende la pregunta. Claro, no, excelente pregunta. Gracias. Gracias, Albert. La doctora responderá ahora. Adelante, doctora. Bueno, voy a empezar con la primera llamada sobre qué hacer en el caso de un sangrado nasal. Ese método realmente tiene su base porque realmente le pusieron un algodón, que es un taponamiento del área que usaban antes, con vinagre. El vinagre produce un efecto del vaso, como al ser muy ácido, como una vasoconstricción, cuando el vaso como que se cierra al sentir vinagre, vamos a decir así. Entonces, pudiera ser que sí, pudiera tapar el sangrado, pero realmente colocar no se recomienda, porque el vinagre es algo muy, al tener ese pH tan ácido, puede irritar mucho la mucosa nasal y provocar entonces una rinitis, una inflamación más severa luego. O sea que realmente esta práctica no es recomendable. Se puede colocar el algodón o la gasa taponando el área por unos minutos sin puede colocarle un poquito de vaselina si se puede colocar en el área, pero no colocar agentes irritantes. Existen algunas gotas que tienen unos spraycitos nasales que producen el efecto, que no hacen daño y pudiera ayudarlo en ese caso, pero no colocar nada así irritante en la mucosa nasal. Okay. Entonces, con relación a la última llamada que recibíamos de parte de Albert, adelante, doctora. Bueno, en esta llamada era el asunto de por qué se producen los sangrados. Es algo complejo porque, muy bien como él explicaba, la sangre se produce en la médula ósea, ya eso, en otro programa lo habíamos hablado, se produce dentro de los huesos. ¿Qué pasa? Cuando se produce, viaja a través de los vasos sanguíneos, que son como canales o tuberías, donde están bien protegidos por unas capas que no deja que salga fácilmente. Pero para que la sangre se mantenga dentro del vaso sanguíneo existe una serie de elementos que le ayudan. Por ejemplo, el colágeno que está del vaso sanguíneo es importante, la fibrina, todo lo que se produce, que mantiene esa capa, que lo producen los factores de la coagulación, que son muchos, bueno, en realidad son varios, pero vamos a decir, los principales son 12 factores de coagulación, 13 realmente con
con la fibrina que va a mantener el coágulo, cuando una vez empiece una lesión del vaso, va a mantener la sangre, que se forme el coágulo rápidamente, junto con las plaquetas, que son tan importantes para producir factores que mantienen ese tejido vascular para que no pueda salir sangre hacia afuera. En caso de que haya un trastorno de coagulación, que hay muchos, podemos tener trastorno de coagulación con defecto de las plaquetas, produciendo entonces el defecto de plaqueta, la disminución de algunos factores que me ayuden a mantener el tejido del vaso sanguíneo íntegro, entonces hace que fácilmente baje el colágeno, no me favorezca la unión de la fibrina del tejido, entonces es más fácil que salga la sangre hacia afuera. Al igual que cuando una pequeño trauma, un pequeño golpecito, que de hecho no, en otra ocasión, una persona que no tenga el trastorno no sangra, esta persona por un simple golpecito puede entonces salir sangre y no se coagula, se mantiene en su forma normal, porque las plaquetas no forman el coágulo, el tapón que deben producir. Al igual, no solamente hay defecto de plaquetas, podemos tener déficit de esos factores que ya mencioné, déficit de, por ejemplo, del factor 8, que es muy común cuando tenemos una enfermedad que se llama hemofilia. Sí. La hemofilia es una condición hereditaria que afecta sobre todo hombres, porque se hereda, la mujer es que lo transmite y lo hereda el hombre, donde va a presentar trastorno, tiene ese defecto, entonces van a presentar rápidamente sangrados. No es que, por ejemplo, los sangrados más comunes en la hemofilia son sangrados en las articulaciones, en la rodilla, en el codo, y esos sangrados es porque no es que sale solo, sino que al movimiento de las rodillas, ese simple movimiento que tiene contacto el hueso del cartílago hace que se lesionen los vasitos sanguíneos muy pequeños que hay ahí y sangre. Y al no tener el factor de la coagulación, esa sangre va a provocar unas hemorragias en esa área. Claro. Entonces esa es la razón. Bueno, vamos a seguir escuchando qué dice la gente. Buenos días, Cátedra Médica. Buen día. Sí, adelante con su pregunta. ¿Se cura la leucemia con un trasplante de médula? La leucemia, estamos cambiando de tema, es un tipo de cáncer que sí se puede curar con trasplante de médula, pero va a depender del tipo de leucemia. No siempre va a requerir trasplante de médula de principio, normalmente recibe quimioterapia, en caso de que no responda, entonces sí llevaría un trasplante.